buenos días. Esta es una mesa que hemos organizado distintas entidades, la Garbancita Ecológica, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, la AMEIFI, que es la Asociación de Escuelas Infantiles de Madrid de Gestión Indirecta, la Casella, que es una cooperativa de agricultores, y el Centro de Asesoría y Estudios Sociales. La hemos organizado porque nos parece central que haya un cambio en la alimentación y sobre todo en el modelo de sistema alimentario que estamos desarrollando por salud, por cambio climático, pero también por construcción de sociabilidad entre las personas y por cerrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad. En la mesa estamos presentes 4 de las 5 personas que inicialmente os hemos anunciado, porque Alfons Domínguez finalmente no ha podido venir, pero nos ha hecho un texto que os lo comentaremos, porque su cooperativa está en Valencia y había muchas dificultades en estos momentos para venir esta semana. Va a intervenir en primer lugar Giuseppe Rusolillo, que es presidente de la Asociación Española de Nutrición y de la Conferencia Mundial de Dietistas y Nutricionistas, y su tema va a ser alimentación sostenible y ecológica. En segundo lugar, os comentaremos la intervención de Alfons Domínguez, de la Cooperativa de Agricultores Val de la Casella, que también es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología. En tercer lugar, intervendrá Blanca Fanza, que es la presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, y que nos hablará de cómo ha sido la transición agroecológica en las escuelas infantiles en Madrid y cómo lo valora AMEIFI. En cuarto lugar, intervendré yo como cooperativa La Garbancita Ecológica, que hemos estado participando en ese asesoramiento y porque llevamos también muchos años trabajando la educación alimentaria en la escuela. Y en último lugar intervendrá Agustín Morán, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, que nos va a hablar del principio de precaución y protección del derecho a la seguridad y a la salud alimentaria y ambiental. Voy a pedir a las personas intervinientes que nos moderemos en 12 minutos para que podamos dar espacio después al debate. Y esta conferencia o esta mesa redonda está siendo grabada, con lo cual aquellas personas que no hayan podido asistir luego tendremos la opción de poderlo ver una vez que lo hayamos editado. Así que muchas gracias a quienes estáis aquí y sin más le doy la palabra a Giuseppe. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Voy a intentar ir un poco deprisa porque tenía algunas diapositivas, pero creo que me voy a poder ajustar al tiempo. Lo primero, presentarme. Soy el doctor Giuseppe Rusolillo, de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Declarar mis conflictos de intereses, creo que es importante. No estoy financiado por ninguna de la industria alimentaria y farmacéutica que hay actualmente que podáis conocer. Tampoco estoy afiliado a ninguna organización ecologista y a ningún partido político. Soy un mero nutricionista. No sé si veis las diapositivas. Muy sensibilizado con el tema de la nutrición y de la sostenibilidad y las cuestiones ecológicas. Y bueno, mi financiación principal... ¿De qué vas para acá? Te estás tapando un poquito la pantalla y no la vemos. Vale. Mis recursos económicos son principalmente de 2 universidades, donde doy clases, y de la propia Academia Española de Nutrición, la cual coordino y dirijo. Bueno, primero agradeceros que estéis aquí. Somos pocos, pero yo siempre he pensado que pequeños pasos para grandes cambios. Lo segundo, trasladar que me da mucha pena porque hay muchas organizaciones de nutrición en nuestro país, pero pocas van a hablar de lo que voy a hablar hoy. Y seguramente, pues si luego lo emitís o sale en redes, pues me criticarán muchísimo. Pero creo que es lo que muchos pensamos. Desde mi organización pensamos, y otras organizaciones de nutricionistas en otros países también están haciendo un giro muy importante hacia la sostenibilidad. He querido poner una foto desde la Estación Espacial Internacional porque soy un friki de la astronomía y creo que lo que nos estamos jugando es el planeta, pero también de lo que voy a hablar es que nos jugamos la salud. La alimentación y la agricultura y la ganadería también están cambiando, no solo el clima. Es un hecho que ya se ha constatado por numerosas organizaciones que la forma y el sistema en la que producimos los alimentos es terriblemente insolidario con el planeta
pero sobre todo también es terriblemente insolidario con los seres humanos que habitamos en él y con los pequeños agricultores y productores. Pero lo que os vengo a decir hoy alto y claro es que afecta a nuestra salud. El cambio climático y cómo producimos los alimentos está empezando a afectar a nuestra salud. Y es algo que igual pues las personas no están muy concienciadas. Si pensamos en dejar un mundo mejor, o salvar las ballenas, o intentar reducir la temperatura de la Tierra, pues nos puede dar más o menos igual. Pero si nos jugamos un cáncer o una enfermedad cardiovascular, quizás a las personas eso les haga pensar un poco más. Ya ha habido un informe de la ONU hablando de que reducir el consumo de carne y la producción de carne sería muy necesario para reducir la huella que estamos teniendo y la contribución del CO2 a este cambio climático. Entre el 2014 y el 2016 ya la Academia Española de Nutrición produjo un documental sobre alimentación sostenible dirigido por Juan Carlos Sabater, un director Nobel muy sensibilizado por cuestiones de ecologismo. No lo podemos proyectar el tráiler, pero sí que os voy a dejar el canal de YouTube donde podéis ver el tráiler y se dan unas claves de la película. Y ya en el 2016 nos trataban de locos cuando decíamos que la alimentación era fundamental para el cambio climático. Hasta entre el 30 y el 40% de las emisiones de CO2 provienen de cómo producimos los alimentos, ojo, y cómo los cocinamos y los consumimos. Hay muchas definiciones de alimentación sostenible. Yo quiero coger la del doctor Pedro Grasa. Dejar un mundo mejor o dejar a las futuras generaciones una capacidad intacta para producir alimentos en mayor cantidad de la que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos hacer una alimentación sostenible y saludable? Eligiendo. Cada vez que compráis un alimento es mucho más poderoso que cualquier voto de cualquier democracia. Porque una sola elección en la cesta de la compra, multiplicado por numerosas veces al día, a la semana, multiplicados por millares de personas en todo el mundo, podría provocar un cambio importantísimo. Por lo tanto, cuando compramos los alimentos y los elegimos, es el mayor acto político que podemos hacer. Y voy a ir al grano. ¿Alimentos ecológicos o no? Sí, alimentos ecológicos. Sí. ¿Puede comprarlos todo el mundo? No. ¿Podemos dar de comer a toda la población con alimentos ecológicos? No. Pues tendremos que cambiarlo. Tendremos que ver qué alianzas y estrategias hacer para producir de forma respetuosa con el medio ambiente. Y tendremos que ver que a mayor demanda, menor precio. Y que si el consumidor demanda productos ecológicos, el sistema productivo virará a ofrecerte más productos ecológicos. Basta que penséis hace 20 años, eran desconocidos, ahora en cualquier supermercado ya te los venden. ¿Por qué productos ecológicos? Productos ecológicos porque hemos descubierto que el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes convierte a la planta en una planta que se hace realmente inmune a todo. Cuando la planta se siente atacada por virus, bacterias, mohos y hongos, empieza a sintetizar unas sustancias que se llaman fitoquímicos vegetales, que la protegen del frío, del calor, de los virus, de las bacterias. Esas sustancias se llaman fitoquímicos vegetales y hemos descubierto que previenen, cuando tomamos esas plantas con esa cantidad tan elevada de fitoquímicos, nos previenen de enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad o la enfermedad del corazón. Pero ojo, no me sirve de nada tomarlo ecológico si viene de Argentina o de Japón, porque lo que le hemos ahorrado a la tierra se lo devolvemos en el transporte. Pero sí que, bajo mi punto de vista, existe un motivo importante. Nutricionalmente aportan la misma energía, los mismos nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos, pero en cuanto a sustancias bioactivas que producen las plantas, cuando se usan sustancias de síntesis, la planta tiene mucha menor cantidad que si la producimos de forma ecológica. 1,7 millones de personas mueren al año por no tomar suficiente fruta y verdura. ¿Qué tienen las frutas y las verduras que hacen que la población muera cuando no las come? Sustancias bioactivas, fitoquímicos vegetales, estas sustancias que producen las plantas y que cuando usamos pesticidas, herbicidas y fertilizantes, aun en dosis bajas, las hacemos vagas. Es como si continuamente nos estuviéramos administrando a nosotros antibióticos y medicinas y estuvieran continuamente alimentándonos por sonda. Seríamos incapaces de reaccionar luego si dejaran de darnos esas sustancias a cualquier ataque de un virus, bacteria o lo que fuera.
Para que os hagáis una idea, el pan integral está un poquitín más caro, tiene el IVA más caro que el pan blanco, pero más o menos está al mismo precio, 1 euro, 1,15 €. Cuando compráis una barra de pan blanco, os lleváis 8 sustancias fitoquímicas a casa. Cuando compráis una barra de pan integral producida por grano entero, os lleváis 800, casi al mismo precio. Creo que es mejor darle eso a nuestras familias que no una harina refinada. Refinar el trigo, que ha sido una obsesión en los últimos 20 años, provoca una pérdida de entre 200 y 300 veces el contenido en fitoquímicos vegetales. Estamos hablando de hacer el pan y de producir los alimentos como antaño, como hace 100 años, como hacían nuestros abuelos y bisabuelos. Elegir productos frescos versus los procesados. Cada vez que elijáis productos frescos y elijáis menos productos procesados y ultraprocesados, mejor para vuestra salud y mejor para combatir el cambio climático. Más vegetales y menos animales. Ya nos lo han contado. La producción ganadera utiliza el 80% de la cosecha mundial y la zona de pastos. O sea, estamos talando árboles para producir más soja o para producir más grano, para dar de comérselo a los animales que luego nos vamos a comer nosotros. Pero es que además la producción de carne tiene un efecto importante. ¿Significa que nos tenemos que volver vegetarianos? No. Significa que tenemos que reducir mucho el consumo de alimentos de origen animal. No solamente las carnes, huevos, queso, también los pescados, porque estamos arrasando los fondos marinos. ¿Y qué significa intentar comer menos carne? Pues pensar en cuando comían carne nuestros bisabuelos. Si alguien ha podido hablar con nuestros abuelos y bisabuelos y tenían animales en casa, no se mataba una gallina cada 3 días o un pollo. Y no se mataba un cerdo cada mes. Se mataba un cerdo al año y con ese cerdo vivían 3 familias. La presencia de alimentos de origen animal estaba presente una vez al día o incluso 3 o 4 veces a la semana. Se sacaban los embutidos, en mi caso en Navarra, la morcilla, o también que vengo de Mallorca, la sobrasada, la chistorra. Se sacaba cuando había un evento especial, llegaba el fin de semana. Se mataba un animal o un conejo en casa cuando había que celebrar algo, con lo que suponía para la madre deshacerse de un animal que había estado alimentando durante meses. Hoy vamos con el carro poniendo alimentos envasados en plástico muertos. Ni siquiera tenemos conciencia de lo que ha supuesto el sacrificio de ese animal. Yo no soy vegetariano, tomo carne, y como buen navarro me tomo mis costillas y mis chuletones cuando llega el momento. Pero sí que he reducido considerablemente el consumo de alimentos de origen animal y he incrementado verduras, frutas, productos integrales, cereales, semillas, aceites, legumbres. Está claro que la producción de carne afecta al cambio climático y por más que nos lo quieran vender, está claro que el consumo elevado de carne y principalmente carnes procesadas está asociado a la aparición del cáncer. Lo dijo la OMS y luego hubo una campaña posterior en medios de comunicación tratando de reducir ese mensaje. Es verdad, lo sabíamos desde hace más de 15 años. El elevado consumo de carnes y sobre todo cocinadas directamente al fuego como las barbacoas y las brasas está asociado directamente a la aparición del cáncer y eso es uno de los principales problemas que tienen en Estados Unidos por la cantidad de barbacoas que consumen. Comer menos y con menos tamaño, planificar nuestros menús y menos raciones, porque comemos con mucha abundancia. Desperdicio cero. Las abuelas lo decían, no tirar comida. Y cuando llegué a la universidad me decían que era mejor para no engordar. Pues lo he cambiado. Planifiquemos bien los menús y no tiremos comida, porque es un gran problema el desperdicio cero. Alrededor de 1/3 parte de todo lo que se produce se tira. El agua ya sabéis que es un gran problema. En el 2015 1,8 millones de personas vivirán en absoluta escasez de agua. Productos del entorno local, de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, ¿son más caros? Sí o no. Lo que realmente no es caro es el alimento ecológico o el que produce nuestro ganadero. Lo que pasa es que el alimento producido con pesticidas, herbicidas o los pescados o los peces que se pescan con arrastre y con cercos son artificialmente más baratos. Si los gobiernos establecieran impuestos sobre el coste medioambiental que supone pescar de esa manera o cultivar vegetales de esa manera, valdrían el doble o el triple.
y a los que se les ponen los impuestos o los sellos es a los que se producen de forma respetuosa con el medio ambiente. Y esto supone, y acabo, otro gran problema, y es que, lo siento mucho, pero ninguno de los que estamos aquí elegimos libremente lo que comemos. Cuando entramos ya en un supermercado, estamos totalmente condicionados. Y aquí hago un grito a que el cambio climático o el cambio de la alimentación tiene que venir asociado a la recuperación de la soberanía alimentaria, el derecho que tiene el pueblo a decidir lo que quiere comer. Y eso nos lo han robado y tenemos que recuperarlo. Y se recupera ayudando a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores y posiblemente pagando esos alimentos un poco más caros. Os voy a poner un ejemplo. En Hondarribia, yo vivo en Pamplona, en un pueblecito a 15 kilómetros. Hace 20 años había 120 embarcaciones de arranzales, pescadores tradicionales. Aquí los tenéis. En nuestro documental pudimos irnos con una barca de ellos, con el tucutucu. Hoy quedan 4 embarcaciones. La pesca de arrastre ha eliminado la pesca tradicional. Así que cada vez que vayáis a comprar peces a los supermercados, pensaros muy bien cómo se han pescado. O pedirlos si lo han pescado con cerco o arrastre o con anzuelo. Y si estamos ayudando a estas pequeñas familias. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi intervención.